¿Estás listo para dar todo, para dejar todo, para tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿Estás listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Este es tu programa, Todo por Cristo, que ya comienza. Buenas noches, buenas tardes, hermanos. Creo que vamos a continuar con la serie de los Salmos y antes de empezar me gustaría que oremos para entregarle este momento al Señor, así que por favor acompáñame en esta oración. Padre Santo Dios, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial con los prejuveniles, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hermano de la congregación, Señor, que está pasando por necesidad. Te pedimos que lo guardes y que lo cuides, Señor, a cada hermano, Señor. Te pido, Señor, que pongas las palabras en mi boca, Señor, y que no diga más de lo que tenga que decir, Señor. Te lo pido, Padre. Bendice a mis hermanos. Te lo pido, Padre. En el llamado Jesús. Amén. Ok, ya. El tema de hoy es Jehová es nuestro restaurador, basado en el Salmo 126. Así que me gustaría que fuéramos al Salmos 126 y leamos todo el capítulo. Son solo 6 versículos, así que no se pongan tristes. Voy a empezar yo. Bueno, yo voy a leer todo el capítulo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Con este capítulo en mente, empecemos. Ya, la introducción. ¿Te has dado cuenta que Dios usa las experiencias o acontecimientos negativos para dar a la iglesia y a sus hijos una lección que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él? Más o menos es como las pruebas, que digamos algo malo pasa y eso usa el Señor para creer más en Él, para que dependamos más de Él. Es lo que vamos a ver en esta lección de hoy. Así como, teniendo la introducción en mente, así como los arroyos después de una fuerte lluvia que aumenta el caudal, o sea, el río, y la furia de sus aguas erosiona los terrenos de cultivo, arrasándolos aguas abajo para que luego rebalsarlos sobre terrenos áridos, que luego se convierten en terrenos productivos. Eso siempre pasa en los campos, de que después de que hay una fuerte lluvia y los ríos se desbordan, el agua va hacia abajo a terrenos áridos y esos terrenos se convierten en lugares productivos que los granjeros, los cosechadores pueden utilizarlo. El tema que estudiaremos hoy es un canto de alegría del pueblo de Dios que fue librado del cautiverio. Pero para comprender mejor el mensaje de esto, del contexto en el que estamos, vamos a ver, es necesario estudiar el contexto histórico en el que se vivió. No se sabe muy bien quién es el autor del Salmo 126. Es como varios libros algunos libros de la Biblia, pero el no saber el autor de este Salmo no le resta el valor al mensaje que tiene para nosotros. Sabemos que el Salmos desde el 120 hasta el 128 forman parte de una colección de canciones llamadas trilogías. Eso vamos a ver. Estas revelan el sentir y las vivencias más profundas del hombre común. También es probable que estos salmos hayan sido escritos durante la peregrinación del pueblo de Dios de la cautividad hacia la libertad. Me gustaría que veamos un poquito para entender mejor el contexto histórico del Salmo 126, las trilogías, que es importante. La primera trilogía es desde el Salmo 120 hasta el 122, que describe el recorrido de los peregrinos que regresaban del exilio en Babilonia, donde sufrieron su exilio en un medio hostil. Como sabrán la historia muchos que leen la Biblia, lo que pasó fue que el imperio de Babilonia atacó Jerusalén y la destruyó completamente. El templo, el palacio,
el templo había construido por Salomón y muchos, si no habían muerto, fueron llevados como prisión, como rehenes y como esclavos a Babilonia. Y la primera trilogía se trata de eso, de que cuando vuelven de regreso a casa. La segunda trilogía es desde el Salmos 123 hasta el 125, que expresa el clamor que se elevaba desde lo más hondo del corazón del pueblo, porque en ese no es bonito, digamos. Les voy a poner en contexto. Cuando un pueblo, un reino o un imperio, lo que fuera, conquistaba a otro reino, usualmente siempre se traían casi a todo el pueblo como esclavos. Y eso es horrible, yo pienso porque dejar a tu tierra, todo lo que tienes, tu patria, dejarla. Y de paso que los soldados no eran muy buenos con ellos, ni siquiera los propios ciudadanos de Babilonia, que los judíos experimentaron el desprecio y la burla de sus opresores. La tercera trilogía, que es desde el Salmos 126 al 128, relata el regreso y la restauración de Israel. Del Salmo 126, el regreso del cautiverio, es el que nos vamos a enfocar. Capítulos más adelante les voy a dar un pequeño spoiler. Del Salmo 127 trata de la reconstrucción de Jerusalén y Salmo 128 el crecimiento de la población de Jerusalén. Antes de lo que pasó en el contexto ese, de que Babilonia había destruido Jerusalén, las murallas, los palacios construidos por Salomón, el templo mismo había sido saqueado y destruido. No quedó absolutamente nada. Y lo que hicieron el pueblo de Babilonia fue llevar cautivo a todas las personas, a los más fuertes, a las mujeres. Y yo creo que la peor tortura que Judá o Israel era acordarse de que siendo pueblo de Dios era ahora esclavo. O sea, por muchos años ellos sabían que quién era su Dios, era Jehová, Dios de los ejércitos, y los había salvado en múltiples ocasiones. Pero hay que tener algo en mente, de que Judá había pecado, se había apartado del Señor, había entregado su alma básicamente a los ídolos. Y Dios los estaba castigando por eso. Yo creo que esa es una de las peores torturas que sufrió Judá en ese momento. Era acordarse de que siendo pueblo de Dios, ahora era esclavo. Sigamos. Pero finalmente la hora de cantar llegó para Israel, cuando Ciro, rey de Persia, promulgó el decreto que permitió que Israel regresara a Jerusalén. Esto lo podemos ver en Esdras 1 o en 2 Crónicas 36, de 22 al 23. Pasaron varias cosas, pasaron ya mucho tiempo y Persia, el imperio persa, había conquistado el de Babilonia. Y muchos de ustedes deben saber, durante esa época, Ciro sacó una ley que todos los cautivos de Israel podían volver a su patria, a su tierra natal. Y eso fue lo que pasó. Y eso era motivo de alegría, porque imagínense, en la tierra donde estaban exiliados no podían cantar, no podían alabar a su Señor, no tenían un lugar donde contar la ley y las historias de los ancestros, de sus ancestros, de sus padres. Y eso fue lo que pasó, de que al fin volvían y ¿quién no estaría contento, no? Yo supongo que fue tuvieron que estar muy felices ellos. Ahora me gustaría que analicemos los versículos del Salmo 126. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Este es el temita del Salmo 126, del versículo 1 al 3. Si Israel ha vivido en cautiverio, como decía antes, fue por su rebeldía y desobediencia a Jehová, porque ya no adoraban a Dios, o quedaban muy pocos los que adoraban a Dios, y se entregaron a Baal y a otros dioses extranjeros. Pero esa condición de vida no iba a ser permanente, si es que el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios. ¿Se acuerdan ustedes las historias de los jueces? Eso de que se apartaban del Señor y llegaba alguien malo y ellos, ya, perdón, Señor, ayúdanos, no nos olvides, y Dios enviaba a un libertador, o sea, a un juez. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel debía arrepentirse y clamar? Pregunta preguntosa, ¿no? Vamos a responderla ahorita.
hay como tres respuestas que podríamos darle, porque Jehová es Dios restaurador. Toda restauración de parte de Dios está precedida por el arrepentimiento y conversión del esclavo. Un hermoso ejemplo de eso es el arrepentimiento en Daniel. ¿Se acuerdan de la historia de Nabucodonosor? Cuando este tipo envanecido, así yo tengo todo, tengo un imperio. Por cierto, nota, el Nabucodonosor era emperador o rey de Babilonia. Y en ese momento Babilonia era como el Estados Unidos del Medio Oriente, era el mero, el más fuerte de los fuertes. Y ustedes pueden ver la historia en Daniel 4. Sigamos. Y la segunda respuesta a la pregunta es porque la libertad es un don de Dios. La libertad es un don que Dios le ha dado al hombre para que lo use con responsabilidad. De lo contrario, las consecuencias son negativas. Un ejemplo podría ser el relato de Adán y Eva en Génesis 3, que nos los cuenta el Salmo 137, del versículo 1 al 4. También muestra las consecuencias que vivió el pueblo de Israel porque no supo hacer uso de la libertad que Jehová les dio. El hombre añora su libertad cuando la pierde, y eso lo hemos visto a lo largo de la guerra, a lo largo de la historia del mundo. Al perder su libertad, la gente inició guerras, conflictos, o cuando se veían amenazados, cuando su libertad se veía amenazada, se iniciaron 2 guerras mundiales que las víctimas fueron millones de personas. Pero no solamente eso, es más moderno, es mucho antes también, de que los pueblos se mataban unos a otros por codicia, por conquista, expansión o esclavitud. Un buen ejemplo de eso, un ejemplo histórico, es la Revolución Francesa, de que cuando a los franceses se les quitó la libertad, hicieron una masacre a la alta sociedad, hicieron una guerra, una revolución, y a su vez eso explotó esa revolución hizo inspirar a varios países y entre nosotros a Bolivia, creo, si no estoy mal. Sigamos, es que me emociona la historia, discúlpenme. Ahí está otro ejemplo de que cuando no hay libertad, cuando ellos buscan su libertad a las malas, usualmente, eso siempre ha pasado a lo largo de la historia. Yeah. Y porque Dios cumple con sus promesas. A lo largo de la historia, en los pueblos y naciones que pasan por diversas crisis, ya sean sociales, políticas, económicas, etc., siempre surge un líder que promete liberarlos de esa situación. Y lo hemos, como nuevamente, haciendo referencia a la historia, miles de personas han prometido eso. Evo. ¿Y qué hicieron? Y que al final, lamentablemente, eso solo quedó en una promesa. No se cumplió, porque, quién sabe por qué. Pero tenemos que comprender que hay una gran diferencia, teniendo en mente lo que dijimos hace rato, de que muchas personas se levantaron y prometieron liberarlos, etcétera, etcétera, y fallaron. Pero tenemos que comprender que hay una gran diferencia entre Dios y el hombre. Y aquí unas respuestas que he anotado. Dios tiene poder para cumplir con sus promesas. El Antiguo y Nuevo Testamento son un testimonio de las promesas cumplidas de Dios. En cambio, el hombre es falible y es por esa razón que no tiene la capacidad ni el poder para cumplir todo lo que promete. Esto lo podemos ver, esta afirmación, la afirmación 2, la podemos ver múltiples ocasiones a lo largo de la Biblia, en cada libro de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y esto lastimosamente también se ve, incluso en nuestros días, de personas que prometen, pero al fin y al cabo el hombre es falible y no tiene la capacidad de cumplir lo que promete, o todo lo que promete. Ya. Pasemos al versículo 4. La oración por la restauración. Me salió una rima ahí. Ya. Restauración esperada. Esto lo podemos encontrar en Salmos 126, versículo 4. Cuando Israel estaba en cautiverio, oraban a Jehová por su liberación. Un ejemplo de esto es que lo tenemos en Daniel. ¿Se acuerdan? Donde Daniel salía a su balconcito, a la ventanita, y oraba por la liberación de su pueblo para que su gente pudiera regresar a su tierra, a su patria.
Y esa era la oración que la podemos ver en Daniel y en varios capítulos de Daniel. La restauración anhelada, sigamos con esto. El salmista dice en la Biblia, haz volver nuestra cautividad como los arroyos de Nehueb. Ahora, el salmista hace referencia al Nehueb. El Nehueb era, aquí lo encontré en Google, el Nehueb es un desierto que está situado al sur de Palestina. Sus arroyos perdían caudal en el verano, que era época de sequía, pero lo recuperaban en las estaciones de lluvias. Es como, el Nehueb era como una zona donde era seca, en la mayor parte del tiempo era seca, pero en las lluvias recuperaba su esencia, su belleza, su vegetación. Ahorita vamos a ver más. 4. Elementos de la restauración. Esto lo podemos ver en Salmo 126, del versículo 5 al 6. Ya estamos acabando, chicos. Paciencia, no se me alarmen. El Fortnite puede esperar. Eso va para mí. Sacrificio. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto lo vemos en Salmo 126, del versículo 5. No sé cuántos de ustedes habrán alguna vez ido al campo o una granja, y yo no lo hice, pero me contaron de que en tiempo de la siembra, en cualquier tipo de empresa, ya sea de tomatitos, cebollas, papita, lo que fuese, siempre hay una época de ansiedad y trabajo duro. La época de ansiedad es cuando van a crecer bien, va a venir la lluvia, yo qué sé. Y el trabajo duro es donde tienes que palear, arar la tierra para que sea fértil y luego sembrar. Y el proceso es duro. Tristeza, irán andando y llorando. Esto lo encontramos en Salmo 126, del versículo 6. La restauración divina no solo es de naturaleza sacrificial, como lo vimos hace rato, sino también de dolor y lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué de dolor y lágrimas? Alguna vez, bueno, yo supongo que todos fuimos descubiertos haciendo algo malo por nuestros papás, digamos, ya sea robándonos un centavito por ahí o un pastelito por ahí o un yo qué sé. Y nos pregunta, así, ¿tú lo hiciste? Nuestro papá, sí, ¿tú lo hiciste? Y tú dices, no, papá, yo no lo hice. Pero sabes en el fondo, y tu papá te deja pensando, y luego vas a ir a pedir perdón y siempre terminas llorando, ¿no? Así, perdón, papá, sí, es lo mismo, que después de la restauración divina, esto es lo mismo con Israel. La restauración divina no es solo de naturaleza sacrificial, sino también de dolor y lágrimas. Ok, sigamos. Sí, la semilla. El que lleva la preciosa semilla. El Salmo 126, el versículo 4. La semilla es para sembrar, obviamente. Entre los que han sembrado con lágrimas está nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Voy a explicar un poquito más este versículo. Si Jesús no hubiese muerto por nosotros en la cruz, no habría restauración para nadie. Él ha sembrado con lágrimas la preciosa semilla y a nosotros nos ha dado la misión de sembrar también con lágrimas. El retorno de Israel es un símbolo de las gavillas. ¿Qué son las gavillas, chicos? ¿Alguna vez es, digamos, yo junto varias ramitas así de trigo y las enrollo así, las hago algo así, queda como una cosita así. Y eso es. El retorno de Israel es un símbolo de las gavillas. El Israel restaurado por su intermedio de Dios restauraría al mundo entero en la persona de Cristo. Esto lo podemos ver en los 4 evangelios. De la misma forma que Dios restauró a Israel, Dios restauraría a todo el mundo, no solamente a Israel. Analizando el versículo 6, tal como el salmista le dice, veamos las siguientes características. Es que es muy importante el versículo 6. Una declaración de fe. El salmista no tiene duda de que Dios puede transformar un caso adverso en favorable. Eso lo hemos visto incluso en nuestros días. Podemos ver el cambio que hace Dios en las personas y en las circunstancias de cada
de sus hijos. Él se ha nutrido del verdadero contenido de la promesa a Israel, que se encuentra en Deuteronomio 30 del cuarto. Esto lo podemos ver. Esto lo pueden ver después en sus casitas, solitos, porque tenemos que correr. La respuesta número 2 que encontré es una declaración de confianza en las promesas de Dios. Aunque el pueblo estaba en el exilio, el salmista no vaciló en las promesas de Jehová en ningún momento. Si no tenemos fe en Dios en los momentos adversos, posiblemente estamos mirando incorrectamente la vida regalada por Dios. Y yo creo, chicos, que al ver esto, pidamos a Dios que restaure nuestra fe en Él, porque muchas veces dudamos, y en especial en los momentos difíciles. Y es normal, creo que es parte de nuestra naturaleza caída en dudar de nuestro Creador, pero no debería ser así. Entonces, nuestra oración de cada día deberíamos pedirle a Jehová, a Dios, que restaure nuestra fe en Él, que la renueve cada día. 3. Un proyecto al futuro. El mensaje del versículo 4 tiene una visión triple. Visualiza el presente, el tránsito del pueblo de Dios al pasar por el mundo y el cumplimiento universal de la restauración. Esto lo podemos ver en muchos ejemplos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Dios ha restaurado a la iglesia en momentos muy críticos. Por ejemplo, un buen ejemplo yo creo que es la época de la Reforma, donde básicamente el cristianismo se había perdido. Todo era oscuridad y el catolicismo, no quiero, si ahí tienen familiares católicos por aquí, no quiero ser irrespetuoso, pero el catolicismo era el que dominaba el mundo, era lo que tenía sometido a muchos países de Europa antigua. Pero Dios restauró a la iglesia usando a varias personas. Por ejemplo, la reforma protestante de Lutero y el avivamiento de John Wesley. Y yo creo que hoy día necesitamos que la iglesia cristiana sea restaurada para que retorne a sus principios bíblicos. Porque si vemos la situación, chicos, en varias iglesias es complicado, es triste en muchos casos. Se han apartado del Señor, ya no enseñan del pecado, más enseñan de la prosperidad y de los milagros. O sea, se han ido más a la parte dinámica, más o menos, y el dinero, especialmente el dinero. Gracias, Elías. Y yo creo que también en esta época, más que nunca, en especial con esto de la cuarentena, el COVID-19, necesitamos que Dios restaure los principios bíblicos y no pierda su razón de ser y el ministerio que Dios le ha dado. Eso es lo que necesitamos. 4, ya vamos a acabar. La misión de la iglesia. Cristo murió y resucitó para mostrar al enemigo que Él tiene poder aún sobre la muerte y que gracias a su muerte y resurrección tenemos salvación y vida eterna. Pero también la resurrección de Cristo fue para inaugurar la iglesia y darle la misión de lo que Él había comenzado, el predicar el evangelio de la salvación. Esto lo sabemos muy bien. Sigamos. En conclusión, ya para ir cerrando. El tema del salmo estudiado es restauración, es decir, recuperar una posesión perdida. Nosotros, o sea, la iglesia, conscientes de nuestra responsabilidad frente al mundo, a un mundo esclavo del pecado, emprendamos con un nuevo incentivo y con el poder y autoridad del Espíritu Santo para predicar el evangelio de salvación, para que muchos vengan a Cristo, para que sea restaurada su relación con Dios y tengan vida eterna. Esa es nuestra misión, chicos, es pedir a Dios que nos restaure a nosotros primeramente, nuestra confianza en Él, para que nosotros seamos de ayuda a nuestros hermanos caídos, a los que no pueden por sí solos, ayudarles a ellos, incluso y también a los que no conocen al Señor, para mostrarles que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es nuestra misión, chicos.